primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén. Leemos este pasaje y luego oramos. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque estamos aquí con tu iglesia, con tu pueblo reunido, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender de tu palabra, para poner tu palabra en práctica, para aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias por tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores para tu iglesia, Señor. A ser buenos cuidadores de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? En esta mañana, hermanos, pues vamos a hablar acerca del tema, por favor, si me lo ponen los hermanos, 3 veces santo. 3 veces santo. Desde que nosotros, hermanos, leemos este título de este tema, automáticamente nosotros ya sabemos de quién vamos a hablar, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que vamos a hablar de Dios. Decimos, el único que es 3 veces santo es Dios. Y esto no solo nosotros los latinos lo sabemos. Todas las culturas saben que el único que es 3 veces santo es Dios. Vamos a ponernos un poco en contexto, hermanos, acerca de esta porción que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a estar desde el verso 13 hasta el verso 25. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esta porción, acerca más que todo de su escritor. De hecho, la carta en sí ya trae el nombre del escritor y sabemos que fue Pedro, el apóstol Pedro. Se cree que el apóstol Pedro pues fue uno de los líderes de los 12 apóstoles, era el que más se menciona en las escrituras cuando se refiere a los temas de Cristo, ¿no? Él era el que más estaba atento, él era el que más hablaba. Sus destinatarios pues eran los expatriados. Usted lo puede leer en el capítulo 1, verso 1, que dice que sus destinatarios eran los expatriados y menciona de dónde estaban estos. Algunos eran del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se cree que él, cuando estaba escribiendo esta carta, tenía en mente de aquel primer sermón que hizo en Jerusalén, ¿se recuerda? En donde todos estaban en Hechos 2. Cuando se reunieron todos este grupo de personas, entonces él tiene en mente este grupo de personas y les escribe para hacerles ver algunas cosas que vamos a encontrar en este verso. Pero, ¿cómo imaginamos a Pedro nosotros, hermanos? ¿Cómo lo imaginamos? Algunos pueden decir, bueno, como lo pinta Hollywood, ¿no? Que de repente hemos visto una película y ahí aparece. Pero, hermanos, yo tengo la bendición, pues sí, tuve la bendición de crecer en la costa. Y muchas veces ahí nosotros tenemos la oportunidad de conocer muchas de estas personas que se dedican a la pescadería, pero a la pescadería, hermanos, de verdad, no esa de caña y que ahora usan un GPS y los llevan donde esté el pescado abajo. Esa pescadería, hermanos, es un poco ahora tecnológica. En aquellos tiempos era una pescadería rudimentaria. Ellos salían a la deriva, al mar abierto, así se le llama cuando ya se sale de las costas de donde se divisa la tierra, se le llama el mar abierto, una expansión de agua. Esas personas, hermanos, tienen mucha habilidad porque sin tener un GPS en aquel tiempo o no manejar una brújula, ellos sabían cómo salir, perder la tierra y luego regresar a ella. Le cuento que yo tuve un evento de eso, hermano, y casi me muero. Yo no sabía cómo regresar a la tierra, no sabía dónde estaba. Gracias a Dios, pues Dios quería que estuviera hoy aquí, me guió y me sacó de ahí. Si no, me pierdo ahí. Hermanos, particularmente este tipo de personas se crían en la playa, entonces son de tez o de piel muy roja. Por lo general los labios de ellos siempre andan reventados de la calor, siempre se ven mal encarados porque el sol, hermano, todo el día en el sol, ellos usan los cayucos, las famosas canoitas pequeñas con canaletes, se llaman los palos que usan para empujarse, ¿no? Entonces más o menos así me imagino yo al apóstol Pedro, hermanos.
no muy grande, un señor de una estatura promedio y así muy impulsivo, porque por lo general las personas que son de estos lugares son de sangre caliente, porque pues todo el tiempo permanecen en el sol. Usted dice, se le calienta la sangre, ¿no? De piel caliente también. Este Pedro, hermano, fue aquel que le dijo a Cristo que no fuera a Jerusalén a morir por los pecadores, y después pues Cristo lo tuvo que reprender y lo regañó. Él era muy impulsivo. En la transfiguración, cuando apareció Elías, Moisés y estaba con Jesús, Pedro se le ocurrió la idea ir a un lugar y comprar madera y hacerle una enramada a cada uno de ellos, porque él no entendía. Fue también que el quien dijo que daría la vida por el Señor y más tarde lo estaba negando. Escuche, doy la vida por ti, y al ratito, bueno, de hecho Cristo ahí mismo le dijo, no, le dijo, tranquilo, que de cierto te digo que me habrás negado 3 veces antes de que el gallo cante. Este es Pedro, quien no se quería dejar lavar los pies por su Señor. Le dijo, no, no lo hagas, porque era un trabajo de esclavo, y le dijo, no lo hagas. Y le dijo Cristo, si no me dejas hacerlo, escucha Cristo, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Ah, entonces báñame, le dijo. Pasaba de un momento a otro, de un extremo a otro. Este era Pedro, báñame completo, le dijo. Entonces ya Cristo le explicó, ¿no? Le dijo, no, tranquilo. Cristo tuvo mucha paciencia con Pedro, hermanos. Mucha paciencia. Cualquiera de nosotros que nos hubiéramos puesto a discipular a Pedro, rápido hubiéramos llamado al pastor. No, pastor, este discípulo como que no va a ser muy bueno. Muy impulsivo. No me deja hablar, le quiero decir algo y salta Pedro. Este es aquel hermano que también se arrepintió después de haber negado a Jesús, y luego Jesús aparece preguntándole, ¿me amas? Lo vemos ahí. Luego Jesús le dijo, apacienta mis ovejas si me amas. Este es el mismo Pedro, hermano, que años después está escribiendo esta hermosa carta para sus hermanos, para la iglesia. Este es el mismo Pedro que años después ha envejecido un poco y ahora ha entendido cuál era su labor dentro de la iglesia. Vamos a ver, hermanos, en un pequeño bosquejo, por favor, si me lo ponen los hermanos, 5 puntos. No se preocupe por la cantidad, van a ser cortos estos puntos. El primer punto dice estar alertas y obedientes. Vamos a leer del capítulo 1, verso 13 al 14, llamados a ser santos, verso 15 al 16, responsabilidades de ser hijos de Dios, verso 17 al 21, tener un amor recíproco o en común, verso 22, 23, y una vida nueva por el evangelio, verso 24 y 25. Vamos a leer ahora la primera porción del 13 al 14, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. De las 5 exhortaciones que Pedro les hace a estos hermanos en esta pequeña porción, hermanos, solo en este pasaje nosotros encontramos 4 de ellas. Número 1, ceñid. Número 2, sed sobrios. Esto significa tener dominio propio. Número 3, esperad. Y número 4, no os conforméis. Cuando Pedro les habla a ellos, hermanos, de ceñir los lomos, lo que él tiene en mente era los soldados romanos, hermanos. En aquellos tiempos, pues recuérdense, estamos hablando casi 2500 años atrás, ¿no? Los soldados no eran que andaban con los Rangers que andan ahora, con las fatigas o la ropa o la indumentaria policial bien técnica, con pantalones, bolsas a los lados, bolsas por todos lados, bien equipados. No, hermanos, ellos andaban con una túnica. Imagínese usted que lo pongan a pelear con una túnica, espadazos con alguien. Entonces era una desventaja para ellos. Entonces la audiencia de Pedro sabía de quién estaba hablando de quién estaba hablando Pedro. Él usa esta ilustración, hermanos, para enseñarle a ellos una parte que vamos a ver que es muy interesante, porque cuando ellos se ceñían, ellos no andaban ceñidos todo el tiempo, solo a la hora de atacar, a la hora de pelear, a la hora de correr o a la hora de hacer alguna actividad. Se la ceñían para que les fuera más fácil. Ellos podían correr, ellos podían pelear. La forma de hacerlo era que se subían las vestimentas y les protegía sus órganos más vitales de ellos. ¿Ok? Entonces la acción de ceñirse los lomos era de cuidar también sus órganos, como antes les mencionaba, su tórax, y le facilitaba la movilidad.
también era una expresión judía de decir estoy listo para trabajar. Cuando decíamos ya me ceñí los lomos, estoy listo para trabajar, y era una actitud de disposición. Bueno, él usa acá también, hermanos, este punto para hacerles ver a ellos que en este caso ellos no se necesitaban ceñir los lomos de su cuerpo, sino ceñirse los lomos de su entendimiento, de su entendimiento. Les hace un llamado a estar alertas, a dejar la comodidad que de por cierto en ese tiempo era complicado, porque ellos estaban a punto de entrar en una persecución. Le hace un llamado a que entiendan que entiendan que ellos van a ser atacados en sus mentes y en su intelecto, en lo que ellos creen y que necesitan. Ellos necesitaban no solo estar listos físicamente por lo que les venía, que era la persecución, sino también, hermanos, en conocer en aquel en el que ellos habían creído, que era Cristo. Cuídense su entendimiento, les dijo. Cíñanse su entendimiento. Ellos debían de pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Les hace un llamado también a estar sobrios. Nosotros hemos escuchado esta palabra muchas veces a la inversa, ¿no? Cuando vemos a una persona que está gobernada por el alcohol, decimos esa persona está ebria. La oposición de esa palabra es sobrio. Aquí lo que les hace un llamado es que no sean llevados por cualquier viento de doctrina o por los desánimos de este mundo y las distracciones que ellos iban a traer en ese tiempo de persecución que ellos iban a vivir. Si ellos no estaban bien preparados con sus pensamientos de en quién habían creído, ellos podían ser atacados fácilmente, desanimados fácilmente. Y les hace este llamado. Y no solo eso, sino que también les dice, esperad. Y este esperar, hermano, no es algo como que usted dice, bueno, ya me toca esperar, soy cristiano, me toca vivir así. No solo de eso, ni tampoco de dejárselo a la suerte, sino le dice esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar en Dios, esperar en Él. Pongamos atención aquí, hermanos, porque todo esto está pasando en nuestras mentes y pasaba en las mentes de estos hermanos en el primer siglo. Tenemos dos puntos. Somos hijos de Dios, pero también tenemos deseos todavía en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Todavía. Mire lo que dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Aquí es donde entonces toma sentido el primer imperativo de ceñir nuestros lomos, y es para no conformarnos a los deseos pecaminosos. Es para eso que debemos de ceñir nuestros lomos, para no conformarnos a estos deseos, sino que tener la herramienta para contrarrestar esos deseos, para saber cómo mantenernos en santificación para nuestro Señor. Y esto no solo le pasó a la iglesia del primer siglo y no solo a este grupo, también Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, le dice en Romanos 12:2, le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, todas las luchas que por lo general nosotros tenemos, primero se manifiestan en nuestra mente. Primero ahí somos atacados nosotros, en nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar determinará nuestra manera de vivir. Si nosotros no pensamos como cristianos, como hijos de Dios, en agradarle a Él, nuestra manera de vivir se va a ir diferente. Entonces Pablo y Pedro le dicen a los hermanos, tengan cuidado con su manera de pensar, manténganse en renovación a través del Espíritu Santo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, les termina diciendo a los hermanos en Roma. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, fuimos rescatados de esa ignorancia. Antes de vivir en Cristo, vivíamos en una ignorancia de Él. Es necesario para la iglesia estar alerta y obedientes para cumplir con el llamado que tenemos de ser, ¿qué dice el punto 2? Póngame el punto 2, hermano, por favor. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Tenemos un llamado, pero para eso tenemos que estar alertas y ser obedientes para cumplir ese segundo llamado. Ya el apóstol Pedro y el apóstol Pablo les explicó y les dijo, estas son las herramientas, cíñanse su mente, cuiden su manera de pensar, amen a Dios, cuiden a Dios, atiendan su palabra,
para que luego, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer eso, Pedro? Porque somos llamados a ser santos. Verso 15 y 16. Leemos, dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este si no con que empieza el verso 15, hermano, Pedro les está enfatizando a los hermanos que ya no viven en ignorancia. Que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios ya no podemos apelar a esa excusa y decir, no, es que yo no sabía. No, ya no vivimos en esa ignorancia que estábamos antes en las tinieblas. Ahora es al contrario, hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Pedro no les está pidiendo a sus oyentes requisitos legales o religiosos para ser santos, sino más bien un recordatorio de la responsabilidad que tiene el creyente en cuanto a su vida interna y como cristianos. Porque si esto fuera así, hermanos, por cumplir requisitos legales o requisitos para ser santo, Israel hubiera sido santo y sin pecado en todas sus generaciones. Sin embargo, vemos que estaban lejos de agradar a Dios, porque no se trata de los requisitos, no se trata de lo que yo puedo hacer. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata? Ya vamos a llegar ahí, tranquilos. No se trata de eso, hermanos. Mire lo que dice en Romanos capítulo 1, verso 7. Por si usted dice, no, hermanos, lo que pasa es que esto fue allá a estos expatriados que Pedro le dijo. No, Pablo también le dijo a los romanos, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a ser santos. En esta vida, hermanos, jamás llegaremos a ser santos en perfección, pero sí en progreso. Y esta exigencia la vemos por toda la Biblia sobre nuestra vida. A estar alertas, a estar pendientes, a no descuidarnos. Aquí le hacen llamados a los hijos de Dios a ser como su Padre. Y Él es santo. Tenemos el privilegio, hermano, de ser hijos de Dios, de haber sido llamados por Él. Recordemos que cuando Dios llamó a Israel, ¿qué le pidió? Que fuera una nación santa. ¿Ves? A todos los que Dios llama, los llama a ser santos, a vivir bajo los valores de Dios, a vivir bajo su ley. Eso lo vemos en Levítico capítulo 19, verso 2. Dice, habla a toda la congregación, le dijo a Moisés, a la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar a Dios tal y como Él es santo. Hermanos, y aquí Pedro hace un hermoso paralelismo, hermano, especial. De todos los atributos de Dios, como por ejemplo su omnisciencia, su omnipotencia, su inmutabilidad, su inmortalidad, en el único atributo, hermanos, en que nos manda parecernos a Él es en su santidad. En su santidad nos manda ser igual a Él, santos, en ninguno de los demás atributos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Pedro refuerza su exhortación a la iglesia con la palabra, escuche, que originalmente fue hecha al antiguo Israel y ahora se la aplica al nuevo Israel, al verdadero Israel que es su iglesia. Se la aplica a la iglesia. Nos exige a sus hijos a cultivar su mismo carácter, y esto no es una obediencia parcial, sino una plena conformidad a su imagen. Tampoco es un mandato, hermano, solo para la élite de la iglesia. No, es que la santidad solo en los pastores, los diáconos, y bueno, ahí más o menos los que cantan, y yo estoy tranquilo acá porque no hago nada. No, hermanos, es para toda la élite de la iglesia, entendiendo todos nosotros, ¿ok? Usé esa misma palabra que la quería separar. Pero no, hermanos, la santidad es para todo el mundo, no solo es para un grupo exclusivo, no solo es para un grupo especial, es para todo el pueblo de Dios. Este tema, hermanos, yo sé que es un poco complicado, ¿no?
Porque muchas veces nosotros estamos, no sé, cuando se nos habla un tema, por ejemplo, acerca de la salvación, tenemos un problema para entender de que nosotros fuimos salvos por gracia. Nosotros queremos hacer algo porque decimos, no es posible. Yo soy demasiado malo, ¿cómo que Cristo pagó todo por mí? Yo quiero ayudar. Ok, no, ahí no podemos ayudar. Ahí fue una salvación por gracia. Él nos dio esa salvación. Ahora, si queremos ayudar en algo, sí, ok, seamos santos para Él. Bueno, ahí no sé si quiero. Dice en Hebreos 12:14, dice, lo aclaró un poquito más. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Jesús mismo se lo dijo también, hermano, a sus discípulos. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para reafirmar antes lo dicho, hermanos, que somos el verdadero Israel, porque Pedro lo dijo así, porque hay unas palabras, hay unas implicaciones que en el Antiguo Testamento se le dieron a Israel. Se le llamó a ser santo, se le llamó a ser un pueblo escogido por Dios, y eso Pedro lo agarra y se lo aplica a la iglesia. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Que probablemente alguien pensó, no, espérate, eso yo lo escuché, eso se lo dijeron al pueblo de Israel, Pedro. Sí, le dice, lo que pasa es que ustedes, la iglesia, han venido a ser el pueblo de Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas mismas palabras, Pedro se las aplica a la iglesia. Es un mandato a que seamos en toda nuestra manera de vivir santos. Yo sé, hermanos, que esta palabra muchas veces nosotros la miramos como así, como en una loma, no sé si usted como una montaña. Usted ha querido subir la piedra, por ejemplo, la Stone Mountain, ¿no? Y usted la ve así lejos y dice usted, no, yo creo que yo no voy a llegar allá porque ya me duelen las rodillas, los tobillos. Yo no creo que llegue hasta allá. Hay unos que hacen planes y ya ni siquiera se levantan para ir, porque ya dicen, no, es que ya de por sí ya está alto eso. Muchas veces nosotros así miramos la palabra santidad y nos da miedo, hermanos. Todos los semblantes ponen así como que no, yo no puedo, no. Hermanos, mire, no hay nada que Dios ponga sobre nosotros que nosotros no podamos llevar, no podamos sobrellevar, no podamos hacer. Y esta palabra, hermanos, es necesario que nosotros vivamos en santificación. No vamos a ser santos en la perfección aquí. No, nunca jamás vamos a llegar a ser santos en la perfección, pero sí estamos en un proceso. Estamos en un proceso de santificación. Y implícitamente usted, desde que nació de nuevo, usted ya la practica, la santificación. Le voy a poner un ejemplo. De repente usted va a hacer algo que dice usted, siente usted, dice usted, no, esto está malo lo que voy a hacer. ¿Quién se lo dijo a usted? Antes no lo sabía, igual lo hacía. Ya implícitamente de que nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Él vive con nosotros y ya desde ese momento nosotros empezamos a vivir en santificación para Él. Ahora, que hay algo que también nosotros debemos de practicar y poner en práctica en una santidad progresiva. Los puntos que siguen, hermano, este punto que vamos a ver, el punto 3, es la parte teológica que Pedro inserta de forma magistral para enseñarle a la iglesia, escuche, el fundamento de su argumento acerca de la santidad demandada. Porque usted podría decir, hermano, pero usted ¿cómo me va a demandar una santidad a mí? Si yo no puedo. Ok, Pedro, tiene un argumento y le dice, sí puede, le dice a la iglesia. Ustedes pueden hacerlo. Ok, la pregunta es ahora, ¿por qué? Vamos a ver el punto 3, responsabilidades de ser hijos. Vamos a leer del 17 al 21. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a ir ahora sobre el tratado. Dice, y si invocáis. La connotación de esta palabra, hermanos, es un término legal, como quien apela a una corte. Cada vez que nosotros nos postramos a orar o vamos a hablar acerca de Dios o venimos a adorarle a Él, es como que apelamos a esta corte celestial. Pero también es nuestro Padre y también es justo lo que leímos en el pasaje. Y es por lo tanto que dice Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo que nosotros estemos en esta tierra representando a Dios, nosotros debemos de conducirnos de una manera, hermano, en temor hacia Él. Y esto no es un pánico que nos va a matar Dios. No, es en un amor reverente a Él. Es un mandato para todos sus hijos. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos acá, visita y amigos. Si usted viene por primera vez y usted dice, pero es que yo no siento eso todavía, yo sigo haciendo mi vida como normalmente la hacía. La única diferencia es que ahora vengo a la iglesia. Entonces usted debería de meditar ahí, porque este llamado de vivir en santificación solo es para sus hijos. Si usted no es su hijo, no se preocupe, usted puede vivir viviendo su vida como usted quiera. Pero este llamado es para sus hijos. Que mientras estemos en esta tierra tenemos la responsabilidad de ser buenos representantes de Dios aquí en la tierra. Y la palabra conducíos quiere decir de vivir una vida habitualmente en un proceso de santificación progresiva. Usted alguna vez, yo sé que a algunos por acá les gusta ver sus estados de cuenta, ¿no? Los que son inversionistas en las redes, en la criptomoneda y en la bolsa de valores allá en Wall Street, Nueva York, ven esos canales en donde hay una barrita que va hacia arriba. ¿La han visto? Sí, ¿verdad? Eso, hermanos, se mide en escala, ¿no? Hay una escala que va siempre ascendente, nunca desciende. Tal vez va plano y luego asciende. Así debería de ser la santificación del nuevo creyente. Usted no me deja mentiroso, medite. Usted no es el mismo desde que usted se convirtió al evangelio o de que Cristo lo llamó a usted. Usted no es el mismo. Usted mira para atrás y dice, wow. Es más, usted no lo dice, muchas personas lo ven y dicen, has cambiado. Ahora te veo diferente. Usted sigue pesando lo mismo, más bien seguimos envejeciendo. Pero esa diferencia, hermano, es la gracia que Dios ha depositado en nuestras vidas. El estado de nosotros, hermano, de la iglesia militante, los que estamos aquí todavía, pues es en santificación. Vamos a ser parte de la iglesia triunfante. Esos son los que ya están en el cielo, ellos ya son santos. Ya están en la presencia del Señor. Les dejen claro, hermanos, cosas en este pasaje que somos pasajeros y peregrinos en este mundo. Y es nuestra realidad temporal, hermanos. En este mundo somos pasajeros y peregrinos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de estar presentes en eso y saber, hermanos, que nosotros en algún momento vamos a ir a la presencia de nuestro Señor. El 18 le dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esta palabra rescatado, la Biblia, hermano, da por sentado. Escuche bien. Por sentado el estado del hombre antes de venir a Cristo. Que ellos están presos, amarrados, esclavos del pecado. Da por sentado. No, por si acaso estabas preso. No, da por sentado que fuimos rescatados. Pero notemos la sutileza de esta esclavitud. Notemos la sutileza, por favor me ponen ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahí estamos en el 18, ahí lo puede ver en su Biblia también. Notemos la sutileza, hermanos, porque nosotros dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y la sutileza aquí es que vivir sus vidas apartados de Cristo es por eso que no se dan cuenta ellos que están en esclavitud. Las personas allá afuera siguen viviendo su vida normales. Y dice, no, yo estoy libre, aunque usted llegue y le evangelice. No, necesita ser rescatado. Dice, no, yo estoy libre. Esa es la sutileza que ellos no se dan cuenta que son esclavos. Porque no es una cárcel física ni moral, sino de entendimiento. Tienen cegado su entendimiento. Su entendimiento espiritual también. Ellos no pueden verse en la condición espiritual en la que ellos están. Que están alejados, que están apartados de Dios.
Tienen cegada su manera de pensar. No piensa por sí solo. Sus pensamientos están siendo afectados por el pecado. ¿Pero qué cree? Su pueblo ha sido rescatado de esa esclavitud. Tú y yo hemos sido rescatados. Nosotros ya hemos sido sacados de esa manera, vana manera de vivir. Y eso fue heredado por nuestros padres. Fue heredado por nuestros padres. Eso no se podía pagar, hermanos, con nada corruptible, con oro, con plata, nada. Porque el hombre, escuche, hermano, el hombre no está endeudado con otro hombre. El ser humano, el hombre, está endeudado con Dios. Y ese pago solo lo podía hacer alguien igual a él. Alguien igual a él, de la misma sustancia. Y ese fue, lo dice el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo. Cristo con su muerte sustitutiva, sin pecado alguno, alguien perfecto. Entonces usted podrá decir, bueno, pero entonces ¿por qué murió si la paga del pecado es muerte? Es que Él se hizo pecado para darnos de su santidad. Nos hizo perfectos en Él. Era necesario que muriera el inocente por el culpable. Nosotros ahora gozamos y cantamos esos cantos tan hermosos de su santidad y que nosotros somos su pueblo escogido. Sí, hermanos, pero alguien pagó ese precio y fue Cristo. Eso no fue un plan B, porque alguien podría decir, no, pues lo que pasa es que Adán y Eva ya. No, eso no fue un plan B. Mire lo que dice el 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pedro aquí exalta la omnisciencia de Dios. Dios ya lo sabía. Este evento no lo tomó por sorpresa. Dios ya sabía que iba a existir una rebelión desde el cielo, luego bajaría al huerto y que había de existir un pueblo que Él iba a salvar a través de su Hijo. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Fue destinado con anterioridad, pero es ahora cuando Él se hace manifiesto o se hace visible en los postreros tiempos por amor a sus hijos, por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Por eso es que solo es a través de Cristo, hermanos, que podemos creer en Dios. El 21 dice, mediante el cual creíste en Dios. ¿En quién? En Dios. ¿A través de quién? De Cristo. A través de Cristo. No hay salvación en nadie más, ni por nadie más, sino solo a través de Cristo. Es a través de Cristo que se cree en Dios. Fue por eso que Él dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. El poderoso Dios quien lo resucitó de los muertos. Y ese mismo poder es el que actúa en cada uno, hermanos, cuando nosotros fuimos resucitados, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y le dio todos los dominios y toda la gloria a Él, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Él nos preserva y nos guarda, hermanos. Hermanos, este punto se llamó la responsabilidad de ser hijos, ¿verdad? Pero también se pudo llamar el privilegio de ser hijos, porque somos privilegiados el ser hijos de Dios. Amén. Somos privilegiados, pero es que tenemos una responsabilidad también, hermanos. No solo podemos disfrutar de los beneficios de ser hijo de Dios, pero como padre, escuche bien, en una palabra dice, todo aquel que Dios llama por hijo, ¿qué hace? Lo castiga, lo corrige, lo azota a todo aquel que Él llama por hijo. Porque, hermano, nosotros venimos torcidos, nosotros venimos malos, hemos heredado una naturaleza caída. Es necesario entrar en un proceso de santificación, hermanos. Eso es parte de nosotros, lo necesitamos. Pero me incliné más por la responsabilidad, porque el humor del texto, lo que Pedro está tratando de decirle a los hermanos, es que ellos deben de comportarse. Los llama a vivir a una vida en santificación. Los llama, le dice, tengan cuidado, va a venir persecución, no blasfemen el nombre de Dios. Van a venir problemas, no se quejen, no sean quejumbrosos, mantengan su fidelidad. Porque Él está con ustedes, no están solos. Esto también tiene un propósito, hermanos, porque aquí implica la iglesia, implica la congregación. Porque yo no soy un llanero solitario, ¿no? Yo es cierto que vivo lejos allá por Villarrica, pero no es que pues, yo haya vivo todo el tiempo, no. Ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Miren lo que dice el punto 4 que vamos a ver.
tener un amor recíproco. Esa palabra, hermano, recíproco es en común, ¿no? De ambos lados. Así como usted me ama a mí, yo lo amo a usted, así como, aunque suena raro, ¿no? Porque entonces dice la persona, pues si yo no lo amo, entonces usted no me ama, o si yo lo amo menos, usted me ama menos. No, vamos a ver lo que Pedro enseña aquí, hermanos, en este pasaje. Dice el 22 al 23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, una vez que vinieron al evangelio, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cada declaración que encontramos en este verso, hermanos, debería de dejarnos sin alientos. Habiendo purificado, desde aquí, hermanos, nos damos cuenta de que esta parte no nos corresponde a nosotros. Nosotros no nos purificamos en el inicio. Nosotros fuimos purificados por Cristo. La única manera de pertenecer a la familia de Dios, escucha amigo, joven o lo que nos están viendo a través de las redes sociales, la única manera de pertenecer a la familia de Dios es a través de un nuevo nacimiento. Y eso solo lo puede lograr a través de la palabra de Dios, solo a través de la palabra de Dios predicada, porque por el oír viene la fe, esa fe es para salvación. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Es necesario exponer, por eso uno invita a alguien que venga para que se exponga al evangelio, porque yo no sé si Dios lo va a salvar ese día, pero ese es mi trabajo. Y eso solo se puede lograr, hermanos, pues como antes mencioné, a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Él nos hizo justos y puros de corazón, nos dio una nueva naturaleza. Todos nosotros como hijos de Dios, esa es la nueva naturaleza que tenemos, lo tenemos a Él viviendo en nosotros. Y es por eso esa exigencia de parte de Pedro hasta estos hermanos, que vivan en santificación, porque es algo que yo no pude haber producido para yo vivir en esta nueva manera. No, usted y yo estamos hoy aquí porque Cristo nos sostiene y nos mantiene. Por eso es. Si no, ya ratos, hermanos, estuviéramos en la playa o en el agua asando carnes. No, pero es porque Cristo nos sostiene. Miren lo que dice Juan 3:5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario que después de haber sido expuesto a la verdad del evangelio, procedas en obediencia a esta verdad para poder así entrar en el reino de los cielos. Aquí tenemos un llamado, hermanos, a amar sin engaño. Dice un amor sin engaños, no fingido unos con otros, entrañablemente. Esta palabra que se le viene cuando dice entrañablemente, algo como que está apretado, algo como que está ahí, que es difícil de arrancar. Así, hermanos, debería ser el amor entre nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Que su dolor sea mi dolor, que su problema sea mi problema. Y Pedro le dice esto a sus hermanos porque ellos están a punto de entrar en un momento en su vida difícil, en donde padre denunciaba a hijos, hijos denunciaban a los padres que eran cristianos, los acusaban, los querían matar, y le dice, ustedes tienen que amarse entrañablemente. Y lo mismo pasa ahora, hermanos. Nosotros vivimos en una comunidad. Todos nosotros somos cristianos acá. Nos llevamos bien, venimos al temprano, nos saludamos. Eso deberíamos de fomentarlo intencionalmente. Decir, hermanos, yo me voy a quedar un ratito más, yo voy a convivir un poco más con mis hermanos, porque somos el pueblo de Dios. Dice en primera de Pedro 4:8 más adelantito, y ante todo dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y este llamado, hermanos, de amarnos, no solo es para los hermanos que nosotros miramos o que nosotros vemos, sino, hermano, esto implica e implicaba los hermanos que habían de venir por la predicación del evangelio. Estos primeros hermanos del primer siglo, gracias a ellos nosotros disfrutamos del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos fueron a otras ciudades, dejaron todas sus comodidades o dejaron sus casas o fueron perseguidos. Algunos no querían ir. Algunos dijeron, estamos en Jerusalén, aquí tranquilos, no pasa nada, ya Cristo ya viene. Vendan todo, tráiganlo. Y luego dijeron, no, espérate. Viene la persecución. Corrieron todos
Corrieron, hermanos, como por ejemplo, como esas abejitas que se paran una flor y corren a polinizar las demás. Así el evangelio se propagó por todo el tiempo, por todo lugar. Ahora, ese evangelio llegó a nosotros también por esa predicación. Es por eso, hermano, que cuando nosotros vemos a alguien allá afuera debemos de compartir el evangelio. No sabemos si ese es un hermano en potencia. No sabemos si ese hermano es nuestro. Cristo también se los dijo. Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este mandato se hizo vivo en el primer siglo, como les comentaba, ¿no? Y la misma palabra, hermano, amarás, que se usa para amar a Dios, es la misma que se usa para amar al prójimo, agapao. Así como yo digo amar a Dios que no veo, así esa misma palabra dice, debo de usarla para amar a mi hermano que sí veo. Con esa misma intensidad que digo yo amar a Dios, debería yo de amar a mi prójimo. El mismo Pablo tenía el problema, ¿no? de decisión cuando estuvo a punto de morir. Dice, no sé qué hacer, si irme a estar en la presencia del Señor o seguir aquí por amor a los perdidos. Escuche bien, hermano, ese amor de Pablo. Por amor a los perdidos. Cosa, hermanos, que esto se está perdiendo mucho en estos tiempos por el afán de la vida, ¿no? Pero tenemos el llamado a amarnos porque hemos renacido. Todos los renacidos aquí pertenecemos a la familia de Dios. Mire lo que dice el 23, dice renacidos, siendo renacidos. Porque ya nacimos una vez del vientre de nuestra madre, de nuestros padres terrenales, ¿no? Pero ahora hemos renacido en Dios. Es necesario volver a nacer del agua y del espíritu. Escuche, y no de simiente corruptible. Viene de una semilla. Hay una semilla del hombre y hay una semilla de Dios. Aquí Pedro hace un contraste entre las dos simientes. Y esto viene desde el Génesis 3:15 que leímos. Para una mejor traducción de simiente, acá podemos decir pueblos. Hay dos pueblos. Uno contaminado con el pecado del primer Adán, esclavos, condenados y apartados de Dios. Y otro de la simiente del nuevo Adán, quien es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hay dos pueblos, nada más en toda la tierra. De la simiente del primer Adán, corrupta, esclavo, caída, alejada de Dios, separada de Dios, o pertenecer al primer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí la pregunta es, ¿a cuál de estas simientes perteneces tú? ¿A cuál pueblo? ¿De cuál de los dos Adanes antes mencionados perteneces tú? Y eso es una pregunta que solo usted se la puede contestar en su corazón. Porque de la misma manera de que esta carta de Pedro fue hablada, fue leída a toda la iglesia, de la misma manera yo lo estoy haciendo ahora. Es para toda la iglesia. Pero sabemos, ¿no?, que hay personas que todavía no han venido al arrepentimiento. Pero es muy importante, hermano, escuchar esta palabra. Y hay una nueva vida. Punto 5. Vida nueva por el evangelio. Cierra Pedro diciendo, y esto es un eco de una cita del Antiguo Testamento también. Dice, toda carne es como hierba. Y esta es la verdad del hombre, hermanos. Aunque nos duela, aunque nos veamos, nos paremos en el espejo y digamos, wow, qué guapo soy. Aunque uno es por fe, no que dice que está guapo. ¿Cuánto tengo? ¿Qué hago? ¿Qué hice? Hermano, toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero escuche, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sus promesas son para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Hermosa declaración de Pedro. Pedro aquí pone en manifiesto la realidad del hombre. Somos débiles y hoy estamos y mañana no estamos, hermanos. Este pasaje, como lo decía, es un eco de Isaías capítulo 40, versos 6 al 8. Voz que decía, dijo Isaías, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria flor del campo.
La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es un eco que Pedro hace para darle la realidad, hermanos, que nosotros somos peregrinos. Ha mencionado aquí que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros, hermanos, somos un pueblo que somos peregrinos en esta tierra, que hoy estamos, mañana no estamos. Pero nuestro paso por aquí como hijos de Dios debe darle siempre la gloria a Él, hermanos, a Él. Todo lo que hagamos debe exaltarlo a Él. Una flor en la mañana se levanta, usted sale y ve aquella hermosa flor. Ahorita que regrese la busca, ya no está caída, ya se marchitó, se quemó. Así somos nosotros de pasajeros, hermanos. Nuestro pasar por esta tierra es demasiado corto. Es como un segundo. Usted le pregunta a alguien de 80, 90 años cómo ha sido su vida, corta le va a decir. Corta. Corta, el tiempo pasa rápido. Si usted no se da cuenta por las redes sociales, usted no se acuerda cuánto tenía 15 o 20 años. O sus niños estaban pequeños. Pasa rápido, pero nunca olvidemos, hermanos, que toda la gloria le pertenece a Él. Porque todo puede pasar, pero su misericordia por los suyos jamás. Su palabra nunca pasará. Su evangelio permanece para todos aquellos que vengan en fe buscándolo a Él. Vamos a orar, hermanos.